sino juzgar con justo juicio. Aleluya. Gracias, Señor, por tu proeza. Gracias, Señor, por tu palabra. Tus palabras son vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Aquí donde nosotros pues acabamos de leer una lectura que cuando la estudiamos nos va a llevar a pensar, nos va a llevar a analizar y nos va a dar experiencia de nuestra vida diaria, de nuestra vida cotidiana. El mismo Jesús dijo: ejemplo he dejado para que como yo hice, también vosotros hagáis. Esta lectura que acabamos de leer lleva motivo poder explicarla, porque el mismo Jesús tuvo un enfrentamiento con ciertos grupos religiosos al respecto de lo que Jesús enseñaba, con respecto de lo que Jesús decía. La gente le escuchaba, la gente seguía a Jesús, la gente buscaba a Jesús, pero la gente buscaba a Jesús por varios motivos. Habían diferentes grupos que buscaban a Jesús por diferentes motivos. Uno de ellos buscaba a Jesús para que le sustentara económicamente, Jesús le repartiera los panes, le diera panes, le quitara el hambre en términos dominicales. Otros buscaban a Jesús porque le acechaban para ver qué cosa decía que estaba en contra a la ley. Porque recuerden que si estudiamos el Nuevo Testamento vamos a encontrar de diferentes grupos religiosos, el cual siempre estaban atentos a lo que Jesús decía, siempre estaban atentos a lo que Jesús enseñaba, para ver en qué cosa Jesús fallaba. Pero en lo que ellos no sabían, que Jesús se la sabía toda. Jesús se la sabía toda. Jesús en ningún momento, alabado sea el Señor, dijo algo que contrario a lo que él sabía que tenía que decir. Pero para los judíos, los religiosos, en este caso, que siempre estaban atentos a lo que Jesús decía, a lo que Jesús enseñaba, siempre Jesús decía cosas contrarias a lo que ellos entendían. ¿Por qué? Porque ellos se habían adaptado a unas costumbres, y dice la Biblia que las costumbres de ellos eran costumbres que estaban en contra de los principios o de las enseñanzas que Jesús decía. Y por eso es que muchas veces ellos estaban totalmente en contra de lo que Jesús decía. En la actualidad estamos viviendo el mismo sistema. Hoy tú le predicas a la gente y mucha gente te dice: tú estás loco. Hoy mucha gente dice: pero ¿qué dice ese? ¿Qué enseña? ¿Por qué no enseña? Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que cuando no hay conocimiento, la gente se atreve a decir cosas que no debe decirlas, pero la dice por falta de conocimiento. Amados, cuando no existe el conocimiento es mejor callar, y la gente no está dispuesta a callar. La gente dice, aunque sea tontería, pero lo dice. ¿Por qué? Porque hay un espíritu, aleluya, que está operando en la mente, en el corazón del individuo, que solamente está mirando para hablar, que solamente está escuchando para responder. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente responde cosas que no debería de responder. ¿Por qué la gente habla de cosas que no debería de hablar? Amados, lo más importante es hablar de cosas que tú sabes. El que sabe, habla. Y el que no sabe de cualquier tema que quiera hablar, lo mejor es que no hable. Porque si habla, podría causar problemas. Alabado sea el Señor. Y aquí tenemos un grupo de religiosos. Ahí están los fariseos,
realizando un milagro un sábado. Ahí es cuando juzgaron a Jesús. Ahí es cuando le preguntaron a Jesús que por qué él hacía eso un sábado. ¿Por qué? Porque ellos tenían por costumbre que no se podía trabajar. Esa era la costumbre de ellos. Alabado sea el Señor. Y así podríamos encontrar diferentes episodios, diferentes escenarios donde ellos se levantaron en contra de Jesús. Pero Jesús, con la sabiduría divina, con la sabiduría de lo alto, Jesús le respondía. Amén. Jesús le respondía, ¿por qué? Porque tenía el conocimiento. Y yo quiero que el Señor quiere que usted y yo entendamos que ninguno de nosotros somos religiosos. Ninguno de nosotros somos religiosos. ¿A qué usted le llama religioso? Una persona religiosa es aquella persona que se adapta a costumbres. Una persona religiosa es aquella persona que practica costumbres que son establecidas por el hombre. Y esa costumbre la han convertido como si fuera algo de santidad, de pureza o de integridad. Y aquí tenemos el ejemplo. Una costumbre que tenían los escribas y los fariseos era que los sábados no se podía trabajar. Entonces, Jesús le dice, ok, está bien. Pero una persona que esté enferma no se puede sanar los sábados. No se puede realizar un milagro un sábado. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque la persona que actúa por costumbre es una persona que no tiene misericordia. Una persona que actúa por costumbre es una persona, alabado sea el Señor, que no vive la esencia de Dios. ¿Por qué? Porque todo aquel que vive bajo la esencia de Dios, no importa, rompe cualquier costumbre, quebranta cualquier costumbre para hacer lo que Dios le indica que tenga que hacer en el momento. Gloria a Jesús. Entonces, nosotros no somos religiosos. Aunque por ahí anda alguna secta, ¿verdad? Que los sábados no hacen nada. Hay otras que los sábados no comen algunas otras cosas. Gloria a Jesús. Cuando la misma Biblia dice que tomemos las cosas con acción de gracia, porque todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno. Amén. Amén. Lo hizo bueno. ¿Por qué tenemos que rechazar? Si usted rechaza, usted actúa bajo costumbres, al igual que ellos. Lo que la Biblia nos está enseñando, que nosotros no somos religiosos. Nosotros somos personas que hemos creído en aquel que violó la costumbre de aquellos tiempos y que se siguen violando en la actualidad. Porque nosotros hemos aprendido los principios de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuáles son los principios de nuestro Señor Jesucristo? Hacer su voluntad, tener misericordia, practicar el amor, vivir como Él vivió, alabado sea el Señor. Pero aquellos siempre estaban en contra de lo que Jesús decía y de lo que Jesús enseñaba. Como en la actualidad, nosotros tenemos personas que están totalmente en contra a veces de lo que nosotros decimos. Porque esto no se trata de una ideología, esto no se trata de una filosofía, esto se trata de someternos a los principios que están establecidos, que es la palabra de Dios. Por eso es que cuando usted y yo vayamos a hablar, tenemos que tener conocimiento. Porque estamos insistiendo tanto que como creyentes debemos de llenarnos de doctrina de la palabra de Dios. Cuando nosotros nos llenamos de doctrina de la palabra de Dios, tenemos entonces el poder, tenemos entonces la autoridad para poder hablar de la palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. Y poder responder
como Jesús. Fueron muchas personas que se levantaron en contra de Jesús con respecto a lo que Jesús decía, con respecto a lo que Jesús enseñaba. Y en la actualidad son muchas personas que nos quieren hacer la vida imposible. Pero ¿cómo tú podrás enfrentar tal como lo hizo Jesús? Cuando se tiene el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Amén. En una ocasión el Señor dijo: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Amén. El conocimiento es algo básico que debe de reinar en nuestros corazones, en nuestra mente, para poder entonces hacer frente a cualquier situación que el enemigo quiera levantarse en contra de nosotros. Gloria a Jesús. Aquí lo que acabamos de leer, alabado sea Dios, lo dice: no juzguéis según las apariencias. Por eso Jesús se pone de pie y le dice a esos religiosos: no juzguen según lo que ustedes vean. En otras palabras le quiso decir: ustedes tienen que ir al fondo del problema. Ustedes tienen que ir al origen. Ustedes tienen que ir a la profundidad antes de ustedes juzgar, antes de ustedes decir lo que están diciendo. Hermano, es un peligro juzgar solamente por lo que vemos. Es un peligro juzgar solamente por lo que escuchamos. Muchas veces en nuestra vida se presentan situaciones en las que muchas veces los pastores a veces tenemos que hacer frente. Y eso se realiza mucho cuando se levanta un chisme o cuando se levanta una contienda. Alabado sea el Señor. Amén. Porque en el tiempo de Jesús hubieron muchas contiendas. ¿Por qué? Porque siempre hay personas que quieren hacer la vida imposible. Siempre hay personas que solamente están mirando para ver qué dicen de ti. Hay personas que solo están escuchando para ver qué tú dijiste y levantarse contra ti. Entonces, había varias personas que seguían a Jesús. Otras seguían a Jesús para escucharle a ver qué decía. Otras personas seguían a Jesús para que lo sanara de sus enfermedades. Otras personas seguían a Jesús en busca de sanidades. Otras personas seguían a Jesús para acusarle. Alabado sea el Señor. Y yo quiero decirte que siempre tenemos personas alrededores, a ver, observando. Y si tú doblaste un pie, lo primero que te dice: ¡hey, tú eres cristiano! Porque hay personas que creen que nosotros somos perfectos. Hay personas que están atentos a lo que tú dices. Y si tú dijiste una palabra mal decompuesta, inmediatamente te dicen: ¡hey! Recuerda que tú eres cristiano. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos testigos alrededor, que siempre están observando a ver qué tú haces. Hay personas que están alrededor escuchando lo que tú dices para levantarse contra ti. Pero son personas que si tú y yo analizamos nos vamos a dar cuenta, es importante. Es importante que tenemos esas clases de personas. ¿Sabe por qué? Porque cuando esta persona te señala, esta persona te está haciendo un bien. ¿Por qué? Cuando nosotros nos damos cuenta que estamos haciendo algo malo. ¿Cuándo? Cuando alguien se levanta y te dice: mira, lo que tú estás haciendo está mal. Y cuando tú reflexionas dices: es verdad, está mal. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo en un mundo lleno de conflictos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo un mundo donde hay serias debilidades. Pero por encima de todas esas circunstancias, el Rey de Reyes está con nosotros para darnos la victoria. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Y Jesús se pone de pie y le dice: no juzguéis según lo que
para que nosotros podamos, cuando tengamos que ejecutar cualquier acción, cuando tengamos, alabado sea el Señor, que enfrentar cualquier situación, eso nos enseña que tenemos que escudriñar. Eso nos enseña que tenemos que saber el fondo, el origen de cualquier situación antes de, para que no juzguemos. No podemos juzgar según lo que nuestros ojos ven. No podemos juzgar según lo que nuestros oídos escuchan. Porque muchas veces, aleluya, se hace una cadena entre nosotros. Juan me dijo, se creó una situación, pero María me dice otra cosa. Pedro me dice otra cosa. Y la pregunta es, mi hermana Nuria, ¿a quién le creo? ¿A quién le creo? Entonces, debemos de sentarnos y analizar lo que escuché, lo que vi. Yo no puedo actuar como pastor, yo no puedo actuar porque María me dijo tal cosa de Pedro. No, yo tengo que sentarme. Yo tengo que estudiar el origen. Yo tengo que saber el origen a fondo para luego entonces actuar, no por apariencia. Alabado sea el Señor. Y eso fue lo que Jesús le enseñó a esos religiosos. Ustedes no pueden actuar por lo que ustedes ven. Ustedes no pueden actuar por lo que ustedes escucharon, por lo que yo estoy diciendo. Ustedes tienen que ir al fondo. Y de ahí entonces es que surge el tema, no soy lo que tú ves. No soy lo que tú ves. No soy lo que tú ves. Porque nosotros no actuamos por apariencia. Tenemos que actuar. Y eso no significa que no debemos de actuar. Lo que la Biblia nos está enseñando no es que no debemos de actuar cuando se presente cualquier situación. Lo que la Biblia nos enseña es que debemos de actuar con hechos verídicos. Que debemos de actuar ahí con la realidad. No por lo que me dijeron. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Gloria a Jesús. Dale el aplauso al Rey de Reyes en esta hora. Aleluya.